El crepúsculo caía lentamente sobre la pequeña ciudad de El Rosario. Las estrechas calles, pavimentadas con adoquines agrietados, se sumían poco a poco en la sombra. Las escasas farolas proyectaban una luz tenue sobre las fachadas desconchadas de las casas de una sola planta pintadas de diferentes colores. El Rosario estaba congelado en el tiempo, como cientos de otros pequeños pueblos colombianos. Todos se conocían. Las noticias viajaban a la velocidad del viento y cualquier cambio era extremadamente lento. Estela Nieto Mendoza y su marido, Ramón Suárez Castillo, vivían en una de estas casas, pintada de un amarillo descolorido, con un pequeño jardín y una valla destartalada. Su casa no se diferenciaba en nada de las de los vecinos. El mismo porche desconchado, las mismas macetas con flores en las ventanas, la misma puerta de entrada desgastada. Estela estaba sentada a la mesa de la cocina, removiendo el té frío. La pequeña cocina estaba abarrotada de muebles viejos, armarios con grietas en la pintura, el viejo frigorífico que habían comprado en rebajas hacía 5 años, cuando se casaron. En la pared sonaba un reloj, lo único nuevo que había en la habitación, regalo de su hermano las pasadas Navidades. Tenemos que hablar de los gastos. La voz de Ramón interrumpió sus pensamientos. Se sentó frente a ella, con los dedos grandes golpeando la mesa. Sus ojos oscuros parecían severos. Incluso en el ambiente doméstico se mantenía como si estuviera dispuesto a ponerse en posición de combate en cualquier momento. «Por supuesto, querida», respondió Estela en voz baja, sin apartar la mirada de su taza. Conocía ese tono. La conversación no iba a ser agradable. «He estado mirando las facturas. Has vuelto a gastar más de lo que acordamos». Ramón sacó del bolsillo un papel cuádruplemente doblado y lo extendió sobre la mesa. «Toma, mira. La compra son 3,000 pesos más de lo habitual. ¿Qué gasto es ese?» Estela apretó los dedos bajo la mesa. «Compré fruta y pescado fresco. Dijiste que querías comer más adecuadamente». «Dije que necesitábamos ahorrar dinero». Su voz se hizo más fuerte. «¿Qué demonios es la fruta? Tenemos un préstamo para la casa, el seguro del coche. ¿Crees que el dinero cae del cielo?» «Lo siento, solo quería...» Estela empezó, pero Ramón la interrumpió. «Es que no piensas. Ese es el problema». Se levantó bruscamente, echando hacia atrás su silla. «Yo me paso el día girando la rueda, llevando cargas por todo el país para que podamos tener una vida normal. ¿Y tú? Sentada en tu tienda, colgando trapos de un sitio a otro». Estela sintió que sus labios temblaban traicioneramente. Apretó los dedos dolorosamente, intentando mantener la compostura. En esos momentos era mejor guardar silencio. Cualquier palabra podía traer un nuevo torrente de reproches. «A partir de mañana, comprobaré todas las compras», se cernió Ramón sobre la mesa. «Cada recibo, cada pequeña cosa. ¿Me entiendes?» «Sí, entiendo», respondió Estela casi en un susurro. «Y nada de chapuzas. Tú haz una lista de lo que necesitas, yo lo comprobaré». Dobló la hoja y la metió en el bolsillo de su pantalón casero. «Una cosa más. Mañana me voy de viaje durante 3 días, así que todo estará en orden cuando vuelva». Estela asintió sin levantar la vista. Le oyó salir de la cocina mientras encendía la televisión del salón. El sonido de un partido de fútbol llenó la casa. Permaneció sentada unos minutos más. Luego se levantó mecánicamente y empezó a fregar los platos. El agua caliente le quemaba las manos, pero apenas lo notaba. Su mente daba vueltas a fragmentos de pensamientos, cómo se habían conocido 6 años atrás, cuando Ramón era diferente. La había cortejado maravillosamente, le había regalado flores, la había piropeado. Estela recordó lo feliz que se había sentido cuando le propuso matrimonio, lo orgullosa que se había sentido del precioso anillo con la piedrecita que le había puesto en el dedo. Terminó de fregar los platos, se limpió las manos y entró en silencio en el dormitorio. Se sentó en el borde de la cama y extendió los pliegues de la colcha.
Fuera de la ventana estaba oscuro y solo la luz de una linterna brillaba a través de las finas cortinas. Un perro ladraba en algún lugar a lo lejos, y desde el salón llegaban los gritos del comentarista y los ocasionales comentarios de Ramón, que hablaba solo durante el partido. Estela sacó de la mesilla un cuaderno hecho jirones y un lápiz. Ahora tendría que anotar cada compra, contar cada peso. Empezó a hacer una lista de lo imprescindible, tachando aquello de lo que podía prescindir. Fruta, pescado fresco, una toalla nueva para la cocina. Todo podía esperar. Lo principal era no enfadar a Ramón, no provocar más peleas. A través de la pared le oía comentar en voz alta el partido, refunfuñar cuando su equipo favorito encajaba un gol. Estela sabía que después del partido él vendría al dormitorio ya tranquilo, quizá incluso la abrazaría antes de acostarse. Y por la mañana le llevaría en un vuelo, y ella tendría 3 días de respiro. 3 días en los que podría respirar tranquila en su propia casa. Se metió en la cama sin quitarse el vestido casero y se cubrió con una fina manta. La televisión seguía sonando detrás de la pared, pero poco a poco se fue apagando, mezclándose con el ruido de algún coche al otro lado de la ventana y el piar de los insectos nocturnos. Estela cerró los ojos, tratando de imaginar que estaba en algún lugar lejos de aquí, en otro lugar, en otra vida. Pero su imaginación solo dibujaba las paredes dolorosamente familiares, la voz dolorosamente familiar, el miedo dolorosamente familiar a hacer algo mal. La mañana estaba nublada. Estela se despertó antes que el despertador y se quedó mirando al techo durante un buen rato. Ramón ya se había ido. Su lado de la cama estaba frío y pulcramente hecho. Sobre la mesa de la cocina encontró una nota escrita con letra desprolija. No olvides la lista de gastos. La pequeña tienda de ropa, Elegancia, donde trabajaba Estela, estaba a 3 manzanas. Caminó por las calles de la mañana, saludando a los escasos transeúntes. El pueblo se estaba despertando. Las amas de casa barrían los patios. Los repartidores de periódicos daban las noticias de la mañana. La panadería del señor Álvarez olía a pan recién hecho. Dolores Palacios, la tendera, la recibió en la entrada. Una mujer bajita y corpulenta, con el pelo gris recogido en un apretado moño, jugueteaba con la cerradura. «Buenos días, Estela», la miró atentamente Dolores. «Hoy estás pálida. ¿Va todo bien?» «Sí, señora Dolores, solo que no he dormido bien». Estela se apresuró a ayudarla con la puerta, que siempre estaba un poco atascada. El interior de la tienda olía a lavanda. Dolores rociaba el aroma cada mañana, creyendo que la ponía de buen humor para ir de compras. Estela comenzó su ritual matutino habitual. Limpió el mostrador, comprobó la caja y encendió los ventiladores de techo. Las viejas aspas giraron con un chirrido, dispersando el aire viciado. Hoy llega un nuevo envío de vestidos. Dolores hojeó un grueso libro de granero. Tendremos que ordenarlo todo y colgarlo, y no te olvides de comprobar las etiquetas de precio de la colección de verano. Pronto haremos descuentos. Estela asintió y cogió una escoba de la trastienda. Le encantaban esas mañanas, en las que podía estar tranquilamente haciendo su trabajo sin pensar en los problemas domésticos. El trabajo la hacía sentirse necesaria, y aquí se sentía más segura de sí misma. A las 10 ya habían llegado los primeros clientes. La señora Reyes, una señora mayor, se había pasado un buen rato eligiendo una blusa para su nieta, y luego entró María, del banco de enfrente, que necesitaba un traje de oficina nuevo. Estela les ayudó a elegir, dándoles consejos que Dolores siempre apreciaba. «Tienes mucho talento», dijo la dueña. «Tienes sentido de lo que le sentará bien a una persona». A la hora de comer, Estela se sentó en la pequeña habitación del fondo, mordisqueando lentamente el bocadillo que había preparado aquella mañana. Dolores se había ido a casa, vivía en el piso de arriba y siempre almorzaba allí. A través de la puerta entreabierta llegaba el ruido de la calle, las voces de los transeúntes, la música de los coches que pasaban,
el tañido de la campana de la vieja iglesia. Recordó cómo había conocido a Ramón. Había sido aquí, en la tienda. Había venido a comprar una camisa para una reunión importante, cortés y encantador. Luego vino más a menudo, siempre buscando una excusa para comprar algo. Una vez le trajo café y pasteles de la panadería del señor Álvarez. La cortejó muy bien, sin precipitarse. Estela recordaba cómo le habían brillado los ojos cuando aceptó salir con él. La campana de la puerta principal tintineó. Nuevos clientes entraban en la tienda. Estela guardó rápidamente el bocadillo sin terminar y salió al pasillo. Un grupo de chicas jóvenes miraban vestidos de verano y hablaban en voz alta de la próxima fiesta. El día se alargaba lentamente. Después de comer trajeron mercancía nueva, 10 grandes cajas de ropa. Estela las ordenó metódicamente, colgando los vestidos por tallas y colores, colocando las blusas y las faldas en las estanterías. El trabajo exigía atención y ayudaba a no pensar en la casa, en la pelea de la noche anterior, en hacer una lista de gastos. Hacia el atardecer, Carmela Ochoa, su mejor amiga, se pasó por allí. Alta, brillante, con una mata de pelo rizado, trabajaba en el salón de belleza que había a 2 manzanas de allí. Carmela siempre aparecía como un torbellino, trayendo consigo olor a perfume y novedades. Esti, cariño, hoy pareces un poco apagada. Carmela se encaramó al borde del mostrador, a pesar de la mirada de desaprobación de Dolores. Esa tuya otra vez. Shh. Estela lanzó una mirada preocupada a la tendera, que jugueteaba con el papeleo. No pasa nada, de verdad. Nada está bien, bajó la voz Carmela. Ya lo veo. ¿Sabes qué? Vamos a mi casa esta noche. Nos sentaremos y hablaremos. Haré tu tarta de limón favorita. Estela negó con la cabeza. No puedo. Ramón me pidió que hiciera una lista de gastos. Tengo que hacerla esta noche. ¿Una lista de gastos? Carmela resopló. Dios mío, Esti, él no es tu dueño. Eres una mujer adulta y él te trata como a una niña. Por favor, no empieces. Estela empezó a revisar perchas de blusas, intentando mantener las manos ocupadas. Solo le preocupa nuestro futuro. Quiere que nos mantengan. Quiere controlar todos tus movimientos. Carmela se deslizó fuera del mostrador. Pero está bien, no voy a presionar. Que sepas que siempre puedes acudir a mí, cuando quieras. Cuando su amiga se marchó, Estela se quedó un buen rato delante de la vitrina, mirándola fijamente. Carmela tenía razón, pero admitirlo era admitir que toda su vida había ido mal. Aquellos 5 años de matrimonio se habían convertido en una jaula de barrotes dorados. Cariño, son las 7. La voz de Dolores la sacó de su ensoñación. Vete a casa, yo misma cerraré la tienda. Estela recogió lentamente sus cosas y se puso un chal ligero. Las tardes en el pueblo eran frescas incluso en verano. Caminó hasta su casa, contando sus pasos, retrasando el momento de volver a la casa vacía. Quedaban 2 días más sin Ramón, 2 días más de relativa libertad. Pero incluso en su ausencia, ella sentía su presencia en cada rincón del hogar que compartían, en cada detalle, en cada decisión que tenía que tomar. Había pasado una semana desde el regreso de Ramón. Estela había notado que se quedaba hasta tarde en el trabajo con más frecuencia. Su teléfono estaba ahora siempre boca abajo, y por las tardes se sentaba en el garaje durante largos periodos de tiempo, aparentemente para revisar el coche. Pequeños detalles, cambios de hábitos sin importancia, pero que daban una imagen desagradable. El jueves por la noche estaba preparando la cena cuando sonó el teléfono de casa. Estela se limpió las manos y descolgó. ¿Diga? Se hizo el silencio y sonó un pitido. Últimamente, este tipo de llamadas eran cada vez más frecuentes. Alguien marcaba su número y se callaba. Ramón llegó tarde a casa, con un olor a colonia que no tenía por la mañana. Estela lo olió cuando pasó junto a ella y entró en la cocina. Un aroma dulzón y desconocido. La cena está en el horno, le dijo,
intentando que su voz sonara normal. No tengo hambre. Ni siquiera miró en su dirección. Comí con los chicos después del trabajo. Siempre solía avisar si llegaba tarde. Nunca rechazaba su comida. Solía besarla en la mejilla cuando llegaba a casa. Estela metió mecánicamente la cena enfriada en un recipiente. A la mañana siguiente, encontró en el bolsillo de su pantalón de trabajo un cheque de La Perla, un restaurante caro al otro lado de la ciudad. El importe era para 2 personas. Estela guardó el cheque con cuidado, enderezando la esquina arrugada. En la tienda no podía concentrarse en su trabajo. Se equivocó 2 veces de talla al entregar la ropa a los clientes. Se equivocó de precio al marcar el cheque. Dolores la miraba preocupada, pero no decía nada. Por la noche, mientras ordenaba la colada, Estela encontró una marca de carmín en el cuello de su camisa, una tenue marca rosácea. Se frotó con jabón durante largo rato, como si quisiera borrar no solo la marca, sino también sus sospechas. El sábado, Ramón anunció que se iba en un vuelo no programado. Pero si dijiste que este fin de semana íbamos a casa de mi madre, Estela se quedó en la puerta del dormitorio, viéndole hacer la maleta. Cambio de planes. Metió las cosas en la bolsa con movimientos bruscos. El trabajo es más importante. Tu madre no va a ninguna parte. Podías haberme avisado antes. Ya la he llamado. Ya basta. Cerró el bolso de golpe. He dicho que el trabajo es más importante. Y punto. Su teléfono tintineó con un mensaje. Ramón miró rápidamente la pantalla, y Estela pudo ver cómo sus labios se movían en una leve sonrisa. Era una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. No podía dormir por la noche. La casa estaba inusualmente silenciosa. Estela estaba despierta, recordando todas las rarezas en el comportamiento de su marido durante el último mes. Su irritabilidad había aumentado. Casi había dejado de mirarla a los ojos durante las conversaciones. Empezó a ducharse más a menudo nada más llegar a casa. El domingo, ella decidió revisar los papeles de su escritorio por primera vez en su vida juntos. Debajo de una pila de recibos, encontró una cartera nueva de cuero caro. Dentro, entre las tarjetas de crédito, había una tarjeta de visita de una perfumería con el nombre de una mujer en el reverso con letra descuidada. El teléfono volvió a sonar. Estela se quedó mirando el auricular, contando los timbres. Al 5.º tono sonó el contestador. Silencio, luego un clic y pitidos cortos. El lunes por la mañana se dio cuenta por primera vez de que Ramón no llevaba la alianza en el dedo. Nunca se lo había quitado, ni siquiera en la ducha. ¿Dónde está tu anillo?, le preguntó durante el desayuno. ¿Ah? Se me habrá olvidado ponérmelo después de la ducha. Se encogió de hombros, sin apartar los ojos del periódico. Estela buscó el anillo en el cuarto de baño. No lo encontró por ninguna parte. Aquella noche le oyó hablar por teléfono en el garaje. Una voz apagada, una risa tranquila. Se quedó delante de la puerta con la mano en el pecho, intentando captar las palabras. Por supuesto que nos veremos. No, ella no sospecha nada. Yo lo arreglaré. Estela retrocedió ante la puerta. Le zumbaban los oídos y le temblaban las manos. Se apresuró a entrar en el dormitorio y se acurrucó en un rincón de la cama, rodeándose las rodillas con los brazos. Todo su interior se apretaba de dolor y humillación. Más tarde, cuando Ramón entró en el dormitorio, ella fingió estar dormida. Él jugueteó en el baño durante un buen rato y luego se tumbó a su lado, dándole la espalda. Olía a perfume ajeno. Al día siguiente, Estela intentó comportarse como de costumbre. Sonrió a los clientes de la tienda, expuso los nuevos productos, respondió a las preguntas de Dolores. Pero por dentro, ardía en deseos de ser traicionada. Aquella tarde vio un mensaje en el teléfono de él, sobre la mesa de la cocina. La pantalla se iluminó solo un segundo, pero ella pudo leer: «Te echo de menos, mi amor». Ramón entró en la cocina y ella se apresuró a volverse hacia los fogones.
Él cogió el teléfono y ella sintió su mirada fija en ella. ¿Pasa algo? Su voz sonaba engañosamente suave. No, todo va bien. Revolvió la sopa, intentando calmar el temblor de sus manos. ¿Estás segura? Porque últimamente estás un poco rara. Solo cansada. Estela siguió removiendo la sopa, a pesar de que ya llevaba un rato lista. Ramón se quedó parado un momento más y luego salió. Ella oyó el portazo de la puerta principal. Había vuelto a entrar en el garaje. Unos minutos más tarde, se oyó el sonido sordo de una llamada telefónica. Estela se hundió lentamente en una silla. La sopa estaba hirviendo, pero no se dio cuenta. En su mente se agolpaban fragmentos de frases, detalles aleatorios, pequeños cambios en su comportamiento, todas las cosas que había ignorado cuidadosamente durante las últimas semanas. La realidad se le vino encima. Su marido, la persona en la que más confiaba en el mundo, la había traicionado. La empresa de transportes donde trabajaba Ramón estaba situada a las afueras de la ciudad, en una zona industrial. Estela nunca había venido aquí sin avisar. El edificio gris de oficinas de 2 plantas tenía un aspecto poco acogedor, como todo el barrio con sus almacenes y garajes. Tardó un buen rato en serenarse antes de entrar. Se puso su mejor vestido, se arregló el pelo, se pintó los labios, como si se preparara para una reunión importante. En su bolso había una nota de Ramón con la dirección de la oficina que había encontrado hacía un año y que guardaba. La recepción olía a café y papeles. La joven recepcionista levantó la vista de su ordenador. ¿Puedo ayudarle? Hola, soy la mujer de Ramón Suárez. Intentó hablar Estela con seguridad. Hoy sale en un vuelo, pero me gustaría hablar con sus colegas. Es importante. La recepcionista le dirigió una mirada de evaluación. Un momento. Levantó el auricular del teléfono y habló en voz baja con alguien. Estela se quedó mirando las paredes colgadas con cuadros de camiones y mapas de rutas. En una de las fotos vio a Ramón, de pie, junto a un grupo de conductores, sonriendo a la cámara. Segunda planta, habitación 205, señaló la recepcionista subiendo las escaleras. Joaquín Valencia está ahí ahora. Lleva mucho tiempo trabajando con su marido. Mientras subía las escaleras, Estela podía sentir cómo le temblaban las rodillas. Cada paso era difícil. El primer piso estaba silencioso. Solo se oía el zumbido apagado de voces y llamadas telefónicas procedentes de las puertas. La habitación 205 resultó ser un pequeño despacho, lleno de carpetas y documentos. Detrás de la mesa había un hombre de unos 35 años, con un ligero mechón gris en el pelo oscuro. Levantó la vista cuando entró Estela. «Señora Suárez», se levantó tendiéndole la mano. «Joaquín Valencia, tome asiento». Estela se sentó en una silla y se arregló los pliegues del vestido. Joaquín la miró atentamente, como si intentara leer algo en su rostro. «¿Qué puedo hacer por usted?», preguntó tras una pausa. Quería preguntarte por Ramón», entrelazó los dedos en su regazo. «Últimamente se queda mucho hasta tarde. Dice que el trabajo...». Joaquín se reclinó en su silla. «Sí, estamos teniendo muchas reservas ahora mismo. Todos los conductores están haciendo viajes extra». «¿En serio?». Estela se echó hacia adelante. «Es que me parece... Creo que es algo más que trabajo». En el despacho reinaba un pesado silencio. Joaquín tamborileaba con los dedos sobre el escritorio, obviamente eligiendo sus palabras. «Señora Suárez, Estela, no quiero interferir en la vida de otra persona. Por favor», le tembló la voz. «Debo saber, ¿hay alguien más?». Joaquín se levantó y se acercó a la ventana. Tras el cristal empañado pudo ver un patio con camiones aparcados. «Escucha», empezó despacio. «Conozco a Ramón desde hace años. Trabajamos juntos, a veces tomamos una copa después de un turno, pero hay cosas de las que los compañeros de trabajo no hablan. Vi marcas de pintalabios en su camisa.
Las palabras salieron solas. Huelo el perfume de otra persona. Siempre está hablando con alguien por teléfono. Estela. Joaquín se volvió hacia ella. No puedo reclamar nada, pero Ramón ha cambiado mucho últimamente. Empezó a saltarse las comidas comunes más a menudo, a irse a algún sitio en su hora de comer, y tartamudeó. ¿Qué? Por favor, dime. Ha sido visto un par de veces en la ciudad con una mujer, en un restaurante, en un centro comercial. No quería creer los rumores, pero Estela sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. Todas sus sospechas, todos sus miedos de las últimas semanas tomaban forma. ¿Sabes quién es? Preguntó en un susurro. No, no lo sé exactamente, pero volvió a callarse. ¿Pero? Dicen que trabaja en un banco, joven, guapa. Algunos la vieron venir aquí, esperándole después de su turno. Estela se levantó despacio. Las piernas apenas la sostenían, pero se obligó a mantenerse erguida. Gracias, dijo. Gracias por ser sincero conmigo. Estela. Joaquín se acercó a ella. Tal vez no sea así, tal vez sea solo un rumor. No saques conclusiones precipitadas. Ella negó con la cabeza. Lo sabía. Por dentro lo sabía todo, solo que no quería creerlo. Se detuvo en el pasillo, apoyada contra la pared. De las oficinas vecinas llegaban voces, risas, el sonido de los ordenadores en marcha. La vida normal de una oficina, donde su marido escondía su otra vida. A la salida del edificio, se cruzó con un grupo de conductores que volvían de comer. Al verla, guardaron silencio y desviaron la mirada. Así que lo sabían. Todos lo sabían menos ella. Estela caminó hasta su casa, aunque no era un trayecto largo. No notó el calor ni el cansancio. Su mente daba vueltas a las palabras de Joaquín, retazos de recuerdos, detalles que ahora formaban una imagen clara. En casa, permaneció bajo la ducha durante un largo rato, como si quisiera borrar ese día, esa conversación, esa verdad. Luego preparó mecánicamente la cena. Ramón tenía que volver por la tarde. Puso la mesa, su plato favorito y se sentó a esperar. ¿Qué le diría? ¿Qué haría? Estela no lo sabía. Había un vacío en su interior, como si todos los sentimientos se hubieran desvanecido de golpe, dejando solo un dolor ensordecedor en algún lugar de las profundidades de su alma. El sonido de la llave al girar en la cerradura la hizo estremecerse. Ramón apareció en el umbral, cansado, apestando a carretera y a perfume ajeno. «Ah, has hecho la cena», tiró la bolsa a un rincón. «Qué bien, tengo hambre». Estela le vio sentarse a la mesa, dejar la comida, coger el salero habitualmente. Todo como siempre, como si nada hubiera cambiado, como si ella no supiera la verdad. «¿Qué tal el día?», preguntó, sin levantar los ojos de su plato. «Normal», respondió en voz baja. «Muy bien». La noche siguiente Ramón llegó a casa antes de lo habitual. Estela estaba junto a la cocina, removiendo la salsa de la pasta, cuando la puerta principal se abrió con estrépito. Unos pasos pesados retumbaron en el pasillo y él irrumpió en la cocina. Tenía la cara contorsionada por la rabia. «¿Qué crees que estás haciendo?», gruñó, apretando los puños. «¿Por qué demonios has venido a mi trabajo?». Estela se quedó paralizada con la cuchara en la mano. La salsa de la olla empezaba a burbujear. «Ya», empezó, pero Ramón la interrumpió. «¿Me estás espiando? ¿Me estás siguiendo? ¿Interrogando a mis colegas?». Se acercó más, cerniéndose sobre ella. «¿Tienes idea de cómo me veo ahora delante de ellos?». «Tengo derecho a saberlo». Le temblaba la voz. «No tienes ningún derecho». Golpeó con fuerza la mesa con el puño. Las tazas rebotaron. Una se volcó, derramando café por todo el mantel. «Eres mi mujer. Se supone que debes quedarte en casa y meterte en mis asuntos». Estela se arrimó a la pared, todavía con la cuchara en la mano como escudo. La salsa de la olla empezaba a arder, llenando la cocina de un olor acre.
Me contaron cómo andabas por ahí husmeando, curioseando, dijo Ramón entre dientes apretados, avergonzándome delante de la gente, montando una escena. No estaba montando ninguna escena, susurró ella. Solo preguntaba, cállate. Cogió un salero de la mesa y lo lanzó contra la pared, junto a la cabeza de Estella. La sal se esparció por el suelo en cristales blancos. ¡Cállate! Estela se desplomó contra la pared, sintiendo que un sudor frío le recorría la espalda. Sintió un pinchazo en la nariz al percibir el olor a salsa quemada. ¿Crees que no sé que me estás vigilando? Ramón se acercó aún más, registrándome los bolsillos, oliendo mi ropa, mujer patética y mezquina. Se dio la vuelta bruscamente y tiró los platos de la mesa. Se hicieron añicos en el suelo con un tintineo ensordecedor. Estela se estremeció y se tapó los oídos con las manos. Mírate. Su voz era más baja, pero eso la hacía aún más aterradora. Ahí de pie, temblando como un ratón. ¿Y esta es mi mujer? ¿Esta es la mujer con la que me casé? Se acercó a la cocina, apagó el gas bajo la salsa quemada. El olor a quemado se hizo aún más fuerte. Trabajo como un demonio, continuó Ramón sin volverse. Manteniéndote, dándotelo todo. ¿Y tú? ¿Qué haces? Avergonzarme delante de mis compañeros, interrogarme. Estela guardó silencio. Los trozos de plato crujían bajo sus pies mientras él paseaba por la cocina. A partir de mañana, se detuvo frente a ella, no volverás a salir de casa sin mi permiso, no verás a tus compañeros, no hablarás por teléfono. ¿Me has entendido? Ella asintió, incapaz de pronunciar palabra. Una cosa más. Le agarró la barbilla, obligándola a mirarle a los ojos. Si descubro una vez más que has estado viniendo a mi trabajo o preguntando por mí, te arrepentirás de verdad. La apartó de un empujón y salió de la cocina. Un momento después, la puerta principal volvió a cerrarse de golpe. Se había ido. Estela se deslizó lentamente por la pared hasta el suelo, ignorando la sal y las astillas esparcidas. La casa se quedó en silencio. Solo el reloj de pared seguía contando el tiempo, y en algún lugar goteaba agua de un grifo suelto. Estela se quedó quieta, mirando el desorden que la rodeaba. La vajilla rota, las manchas de café en el mantel, la sal esparcida, la salsa quemada. Poco a poco fue recobrando el sentido. Se levantó, cogió una escoba y un recogedor. Recogió metódicamente las astillas, limpió el suelo, tiró la salsa estropeada. Cada movimiento era difícil, le temblaban las manos, pero siguió limpiando como si intentara borrar las huellas de su rabia. Cuando terminó, subió al dormitorio. Sentada en el borde de la cama, alisó los pliegues de la colcha. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana, pero mantuvo la luz encendida. En la penumbra, la habitación parecía extraña, desconocida. En la mesilla de noche había una fotografía de su boda, sonrientes, felices, jóvenes. Estela alargó la mano y giró el marco con la fotografía hacia abajo. Ahora no podía mirar aquellas sonrisas. La puerta de la planta baja se cerró de golpe. Ramón había vuelto. Sus pasos en la escalera sonaban más seguros, más tranquilos. El enfado se desvaneció, dejando atrás la irritación habitual. «Estela», llamó desde abajo. «¿Dónde estás?» «Arriba», respondió ella en voz baja. Subió al dormitorio y se paró en la puerta. Olía a alcohol y tabaco. Al parecer había pasado por el bar para refrescarse. «Escucha», empezó casi tranquilamente. No quería gritar, pero tienes que entender que hay cosas que una esposa no debe hacer. No puedes avergonzar a tu marido delante de sus colegas. Está mal. Estela se quedó callada mirando al suelo. Te das cuenta de que tengo razón, ¿verdad? Una nota exigente apareció en su voz. ¿Estela? Te estoy preguntando. Sí, susurró ella. Lo comprendo. Eso está bien, se acercó él, acariciándole la cabeza como a un niño. Lo hago todo por nuestra familia.
Tienes que confiar en mí. Ella asintió sin levantar la vista. Su mano en la cabeza le resultaba pesada, extraña. Ahora ve a prepararme algo de comer. Se retiró hacia la puerta. Y no lo olvides, nada de llamadas a novias ni visitas a mi trabajo. ¿Me lo prometes? Lo prometo. Bajó las escaleras y encendió la televisión. El sonido del canal de deportes llenó la casa. Estela permaneció sentada unos minutos más, luego se levantó y fue a la cocina. Tenía que preparar una nueva cena, poner la mesa, desempeñar el papel de esposa obediente, pero algo en su interior se había roto por completo. El miedo se mezcló con la amargura, con la comprensión de que su vida se había convertido en una jaula que ella misma había contribuido a construir con su silencio, su sumisión, su miedo. Capítulo 6. Hermano. La comisaría estaba en un viejo edificio con el yeso desconchado. Estela subió los familiares escalones, saludó con la cabeza al oficial de guardia. Aquí la conocían. La hermana de Mateo Nieto podía venir en cualquier momento. Mateo estaba sentado en su escritorio, inclinado sobre unos papeles. Llevaba el uniforme impecablemente planchado y el pelo oscuro bien cortado. Siempre cuidaba su aspecto, pues creía que un policía debía lucir impecable. Al ver a su hermana, se levantó de inmediato. «¿Esti?» Su rostro expresaba alarma. «¿Qué te pasa?» «Nada», intentó sonreír. «Solo decidí visitar a mi hermano mayor». Mateo frunció el ceño. «¿A las 10 de la mañana? ¿Cuándo se supone que tienes que estar en el trabajo?» «Hoy tenemos inventario, la tienda está cerrada», mintió Estela. De hecho, ella no fue a trabajar, por primera vez en 5 años. «Vamos». Mateo cogió las llaves del coche. «Hablaremos en el café. Aquí hay demasiados oídos». Se instalaron en un pequeño café al otro lado de la calle de la estación. Mateo pidió café y bollería, como cuando era niño y llevaba a su hermana pequeña a la pastelería después del colegio. «Cuéntame», la miró atentamente. «Y no me digas que todo va bien. Te veo el moratón en la muñeca». Estela se quitó la manga de la blusa del brazo. «Fue un accidente. Me he dado con la puerta». ¿Contra una puerta con forma de dedo? Mateo se lanzó hacia adelante. Soy policía. Veo mujeres que accidentalmente golpeó la puerta todos los días». Ella bajó los ojos. El café caliente le quemaba los dedos a través de las finas paredes de la taza. «¿Recuerdas cuando papá nos enseñó a montar en bicicleta?», preguntó de repente. «Tú sostenías el manillar y yo tenía miedo de soltarte la mano». «Lo recuerdo», Mateo se suavizó. «Eras tan cobarde, pero luego aprendiste a conducir mejor que yo». Papá decía que tenía que ser fuerte. Estela pasó el dedo por el borde de la taza. «Que los Nieto nunca nos rendimos». Papá tenía razón. Mateo cubrió su mano con la suya. «Y él nunca hubiera permitido que te trataran así». «Ramón», balbuceó ella. «Ha cambiado, o quizás siempre ha sido así, y yo no quería verlo». Le contó todo a su hermano. Las sospechas, la visita a la oficina, el escándalo de anoche. Mateo escuchaba en silencio, solo la ictericia paseándose por sus pómulos. «Le mataré», dijo con calma cuando ella hubo terminado. «No». Estela le agarró del brazo. «No, Mateo, no puedes. Eres policía». «Por eso sé hacerlo limpio», sonrió él, pero sus ojos seguían serios. «Por favor», apretó más fuerte su mano. «No quiero que te hagas daño por mi culpa. Me las arreglaré sola». «¿Cómo? ¿Vas a dejar que siga abusando de ti?». Mateo negó con la cabeza. «No, hermanita, ya basta». «Dame tiempo». Estela le soltó la mano. «Ya se me ocurrirá algo». Se quedaron un momento en silencio. De la calle llegaba el ruido de los coches, las risas tintineantes de los niños que se dirigían al colegio. Una mañana cualquiera en su pequeña ciudad. «¿Sabes?», dijo finalmente Mateo, «cuando murieron mis padres, juré cuidar de ti, protegerte, y ahora estoy sentado aquí viendo a ese bastardo arruinar tu vida».
Siempre me cuidaste, sonrió Estela a través de la fuerza. ¿Recuerdas cuando le rompiste la nariz a Paco Méndez en el colegio? Cuando me tiró de las coletas. Se lo merecía, tarareó Mateo. Igual que Ramón se merece algo mucho mejor que una nariz rota. Tengo miedo, Mateo, admitió ella en un susurro. No por mí, por ti. Si haces algo... Oye, le cogió la barbilla, obligándola a levantar la vista. ¿Recuerdas lo que papá siempre decía? La familia lo es todo. Nos protegemos los unos a los otros, siempre. Estela asintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Mateo sacó un pañuelo del bolsillo, exactamente el mismo que siempre llevaba su padre. Esto es lo que haremos, dijo mientras ella se secaba los ojos. Te daré las llaves de mi piso en la costa. Ahora mismo está vacío. Si la cosa se pone fea, vete allí. No se lo digas a nadie, ni siquiera a tu amiga Carmela. Solo vete. Me encontrará. No si no le dejo. Mateo sacó un manojo de llaves de su bolsillo, descolgó una. Toma. Y aquí hay otra cosa. Se inclinó en su bolsa sacando una pequeña pistola. Te enseñaré a usarla, dijo en voz baja. Por si acaso. Mateo, no. Estela retrocedió. No puedo. Sí puedes. Volvió a meter la pistola en la bolsa. Eres más fuerte de lo que crees. Papá siempre lo decía, ¿recuerdas? Ella lo recordó. Recordaba a su padre, alto, fuerte, de ojos amables y manos callosas. Él les enseñó a ser valientes, a defenderse unos a otros, a no rendirse nunca. Vale, cogió la llave. Pero prométeme que no harás nada imprudente. Soy policía, hermanita, sonrió Mateo. Nunca actúo precipitadamente. Terminaron su café. Mateo insistió en llevarla a casa. Por el camino, le contó anécdotas divertidas de su trabajo, como hacía siempre que quería distraerla. Estela escuchaba, sonreía, pero pensaba en la pistola de su bolso, la llave que quemaba el bolsillo de su vestido. Fuera de la casa, Mateo paró el coche. Esti, se volvió hacia ella. Prométeme que me llamarás si pasa algo, cuando quieras. Te lo prometo. Y recuerda, no estás sola. Pase lo que pase. Ella asintió, besó su mejilla y salió del coche. Mateo esperó hasta que ella entró en la casa antes de conducir lejos. Estela subió al dormitorio y sacó una vieja caja del armario. Allí, bajo las cartas y las fotografías, estaba lo único que quedaba de su padre, su placa de policía. Mateo había recibido una cuando ingresó en el cuerpo. Pasó el dedo por los números borrados de la placa. Nos protegemos los unos a los otros, siempre. Las palabras de su padre resonaban en su cabeza. La llave del piso de Mateo yacía junto a la placa, un pequeño trozo de metal que podría haber sido su salvación. La puerta de la calle se cerró de golpe. Ramón había vuelto. Estela escondió rápidamente la caja, se secó los ojos. Era hora de bajar, de hacer la cena, de hacer de esposa obediente, pero ahora tenía un plan, y un hermano dispuesto a protegerla a toda costa. La mañana era inusualmente sombría para esta época del año. Hacía una semana que no hablaba con su hermano, pero sus palabras seguían resonando en su cabeza. Ahora siempre llevaba consigo la llave de su piso, escondida en un bolsillo secreto de su bolso. Había una multitud de gente fuera de la tienda Elegance. Dolores estaba en la entrada, gesticulando enérgicamente. Cuando vio a Estela, corrió hacia ella. «Cariño, la tienda no abre hoy». Dolores parecía preocupada. «Esta mañana ha reventado una tubería en la trastienda y se ha inundado todo. Los fontaneros dijeron que estarían hasta la noche. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?» Estela intentó mirar dentro de la tienda a través de la ventana. «No, no, vete a casa». Dolores hizo un gesto con la mano. «Me ocuparé yo misma. Mañana todo irá bien». Estela deambuló lentamente por la calle sin saber qué hacer con el inesperado tiempo libre. Ramón tenía que salir en un vuelo a primera hora de la mañana.
Ahora no había nadie en casa. Podía ir al salón de belleza de Carmela, pero su amiga probablemente empezaría a preguntarle por los moratones de sus muñecas, y ella no tenía energía para explicárselo. Decidió volver a casa para limpiar, ordenar su armario, cocinar algo especial para la cena, cualquier cosa que le mantuviera las manos y la cabeza ocupadas. Al acercarse a la casa, Estela vio un coche desconocido en la puerta, un turismo azul oscuro que nunca había visto en su barrio. Una vaga inquietud se agitó en su interior. La puerta principal estaba abierta. Estela entró cautelosamente en la casa y lo primero que oyó fue una risa de mujer procedente del dormitorio. Una risa ligera e iridiscente, seguida de la voz familiar de Ramón. Sentía las piernas mareadas, pero se obligó a subir las escaleras. Cada escalón parecía aumentar la distancia. El tiempo se estiraba como la goma. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. En su cama, sobre las sábanas blancas que Estela había lavado y planchado hacía 2 días, yacían 2 personas, Ramón y una joven de larga melena oscura. Se estaban besando, ajenos a todo lo que les rodeaba. Así que es así. La voz de Estela sonó inesperadamente fuerte en el silencio de la casa. Ramón se levantó de un salto y su ama se cubrió temerosa con la sábana. Estela podía verla mejor ahora, guapa, joven, con un maquillaje y una manicura perfectos. En la mesilla de noche estaba su bolso, caro, de piel de cocodrilo. Estela. Ramón se puso la camisa rápidamente. Se suponía que tenías que estar en el trabajo. Debería haber estado. Se quedó en la puerta, inmóvil. Pero aquí estoy, en mi casa, en mi habitación, en mi cama. Creo que será mejor que me vaya. La amante de Ramón empezó a vestirse apresuradamente. No, quédate. Estela esbozó una terrible sonrisa. Vamos a conocernos. Soy Estela, la mujer de este hombre. ¿Y usted es? Marián. La mujer se quedó paralizada con un zapato en la mano. Mira, no sabía. Cállese, Ramón ladró. Cállense las dos. Se acercó a Estela y la agarró por los hombros. Se suponía que no debías ver eso. Tenías que estar en tu tienda con tus trapos. Suéltame, intentó zafarse ella. ¿O qué? Él se rió en su cara. ¿Qué vas a hacer? ¿Correr a quejarte a tu hermano policía? Ramón, no. Marián ya se había vestido y ahora estaba de pie junto a la ventana, deseando claramente estar en cualquier sitio menos aquí. Cállate. Se volvió de nuevo hacia Estela. ¿Crees que no sabía que ibas a correr hacia él? ¿Que llorarías y te quejarías? Eres mi marido. Estela le miró fijamente a los ojos. Juraste amarme y honrarme. Él se rió. ¿Amor? ¿Respeto? Mírate. Un ratón gris, un ama de casa maltratada, ni siquiera tienes hijos tuyos. Estela sintió que algo en su interior se rompía. Todas las humillaciones, todas las palizas, todos sus engaños, podía soportarlos. Pero esas palabras, perdí a mi hijo por tu culpa, gritó, por tus palizas, lo has olvidado. Marián ahogó un grito, llevándose la mano a la boca. Ramón se quedó inmóvil un segundo y luego su rostro se contorsionó de rabia. Cállate, te he dicho que te calles. Giró en redondo. Pégale. Estela no se echó atrás. Golpea, como siempre haces. Demuéstrale a tu ama la clase de hombre que eres. Muéstrale cómo tratas a las mujeres. Dios mío, Marián agarró su bolso. Me voy. Esto es asqueroso. Para. Ramón se volvió hacia ella. Tú no te vas a ninguna parte, y tú. Se volvió de nuevo hacia Estela. Te vas a calmar ya, y te vas a ir de aquí. Esta es mi casa. Esta es mi casa, gritó. Yo la estoy pagando. Yo compré todo aquí. No eres nadie sin mí, ¿entiendes? Nadie. Agarró a Estela por el brazo y la arrastró hacia las escaleras. Ella se resistió, pero el agarre de él era férreo. «Ramón, basta», gritó Marián. «Le estás haciendo daño. Cállate y sal de aquí», ladró por encima del hombro.
Y ni una palabra a nadie, ¿entendido? Marianne salió corriendo del dormitorio, con los tacones repiqueteando en las escaleras. La puerta principal se cerró de golpe, y ella ya no estaba. Ahora tú. Ramón sacó a una testaruda Estela al porche y luego la arrastró por el patio hasta el garaje. Siéntate aquí y piensa en tu comportamiento. No te atrevas. Intentó golpearle, pero él le interceptó el brazo con facilidad. Me atrevo a todo, le siseó en la cara. Eres mi mujer, mi propiedad, y harás lo que yo diga. La empujó al garaje y cerró la puerta de un portazo. La cerradura chasqueó. Déjame salir. Estela golpeó la puerta. Ramón, déjame salir. Grita, grita. Su voz sonó burlona. Nadie puede oírte aquí dentro. Mientras tanto, haré cosas más agradables. Quizá llamar a Marianne, disculparme por la escena que has montado. Sus pasos retrocedieron. Estela se quedó sola en el garaje semioscuro entre el olor a aceite de máquina y polvo. Se deslizó por la puerta hasta el suelo y se rodeó las rodillas con los brazos. Una tenue luz brillaba a través de la turbia ventana del techo. En un rincón del garaje estaba su viejo Ford. Ramón había tenido la intención de venderlo, pero nunca había llegado a hacerlo. Había herramientas en el banco de trabajo, un armario en la pared. Estela se quedó helada. En el armario de la pared había una pistola. Recordaba a Ramón enseñándosela, alardeando de que la había comprado para proteger la casa, y la semana pasada Mateo le había enseñado a dispararla. El garaje se sumió lentamente en la penumbra. Estela se sentó en el frío suelo de hormigón, apoyando la espalda en el armario metálico de herramientas. Los últimos rayos de luz del día se filtraban por la pequeña ventana del techo, proyectando extrañas sombras en las paredes. En la casa sonaba música. Ramón había puesto sus canciones latinoamericanas favoritas. A menudo lo hacía cuando estaba de buen humor. Los sonidos apagados penetraban incluso a través de las gruesas paredes del garaje, recordándoles lo que ocurría en su dormitorio. Estela se levantó despacio, estirando las piernas agarrotadas. El garaje olía a aceite de máquina, polvo y metal, los olores que siempre había asociado con Ramón. Aquel era su mundo. Herramientas colocadas en perfecto orden sobre el banco de trabajo, latas de aceite y neumáticos viejos en un rincón. Se acercó al banco de trabajo y pasó el dedo por la fría superficie metálica. ¿Cuántas veces había traído café aquí cuando él estaba trasteando con el coche? ¿Cuántas veces se había quedado en la puerta escuchándole hablar de su trabajo? Todo parecía tan lejano, como si hubiera sucedido en otra vida. Había fotos sencillas enmarcadas en la pared. Ramón con sus compañeros, él junto a su nuevo camión, una foto de grupo de un evento corporativo. Estela no estaba en ninguna de esas fotos. Ella nunca había formado parte de su mundo, ni siquiera cuando pensaba lo contrario. El viejo Ford estaba en el centro del garaje, cubierto por una lona polvorienta. Ramón lo había comprado barato, iba a arreglarlo y a venderlo. Estela levantó el borde de la lona, la pintura azul descolorida brillaba en la penumbra. Las llaves deberían estar aquí, en el garaje. Ramón siempre las guardaba en el cajón del banco de trabajo. Sacó el cajón superior. Herramientas, algunos papeles, viejos recibos. En el segundo cajón había tornillos, tuercas y piezas pequeñas. El tercero contenía llaves, un montón de ellas en un llavero de cuero desgastado. Estela cogió las llaves y se dirigió a la taquilla de la pared. La puerta estaba cerrada con un pequeño candado, pero ella sabía que la llave estaba escondida debajo de la caja de herramientas. Ramón lo consideró un escondite seguro. El arma yacía envuelta en un trapo engrasado. Una Beretta de 9 milímetros. Ramón había presumido de habérsela comprado a algún militar retirado. Estela cogió el arma con cautela. Era más pesada que la que Mateo le había enseñado a disparar. Lo importante es sujetarla con firmeza y no tener miedo al retroceso, le dijo su hermano, mostrándole cómo colocarse correctamente. Y recuerda, esto no es un juguete.
Dispara solo si tu vida está en peligro. La música de la casa subió de volumen. Estela oyó reír a Ramón, que estaba al teléfono, probablemente con Marianne. Se lo imaginó paseando por su dormitorio, por su casa, creyéndose el dueño de todo, de las cosas, de las paredes, de su vida. En un rincón del garaje había una caja fuerte de hierro donde Ramón guardaba los papeles del coche y las llaves de repuesto de la casa. Estela conocía la combinación. La había visto una vez cuando él abrió la caja fuerte. Dentro, además de los papeles, había una caja de munición. Le temblaron las manos al cargar la pistola. Mateo le había enseñado cómo hacerlo, pero en aquel momento le había parecido una práctica, un juego. Ahora cada movimiento era difícil. Unos pasos sonaron fuera. Ramón bajó al patio. Su sombra parpadeó tras el cristal empañado de la ventana del garaje. Seguía al teléfono, riendo. «Claro, nena, ya me encargo yo», sonaba apagada su voz. «No te preocupes por esa histérica, sé cómo manejarla». Estela agarró la pistola con más fuerza. Lo recordó todo, sus burlas, las palizas, la humillación, la niña perdida, las noches en vela llenas de miedo, su amante en su cama. La llave del coche yacía en la palma de su mano, fría y pesada. Podía marcharse, arrancar el motor, forzar la puerta del garaje y desaparecer. Tenía la llave del piso de Mateo, tenía un lugar donde esconderse, pero algo en su interior se rebelaba contra la huida. Durante 5 años había estado huyendo de la verdad, de la realidad, de sí misma. 5 años dejando que él se enseñoreara de su vida, rompiéndola pedazo a pedazo. Se acercó al Ford, quitó la lona por completo. Se puso al volante y metió la llave en el contacto. El coche no había arrancado en más de 1 año, pero Ramón revisaba el motor con regularidad, cambiaba el aceite. Cuidaba sus cosas mejor que su mujer. Primera vuelta de llave, silencio. La segunda vez, el motor tosió, pero no arrancó. La tercera vez, el motor cobró vida, retumbando ronca pero confiadamente. Estela dejó la pistola en el asiento del copiloto y metió la marcha. Delante estaba la puerta del garaje, vieja, metálica, con la pintura desconchada. Ella las había pintado muchas veces, intentando hacer la casa más acogedora. Ahora esta puerta era la última barrera entre ella y la libertad. Estela pisó el acelerador. El motor rugió y el coche avanzó a trompicones. El impacto fue ensordecedor. El metal traqueteó, la verja se dobló, cedió. La luz del sol irrumpió en el garaje junto con una nube de polvo y yeso. ¡Qué demonios! El grito de Ramón cortó el ruido. «¿Qué haces, zorra?» Apagó el motor y cogió la pistola. Ya no le temblaban las manos. En algún lugar de su mente se había despertado algo fuerte, maligno, dormido durante mucho tiempo bajo el peso del miedo y la sumisión. Ramón apareció en la puerta rota, despeinado, con la camisa desabrochada y el teléfono en la mano. Su rostro se contorsionó de rabia cuando vio la pistola en sus manos. «Baja eso», murmuró entre dientes apretados. «Ni siquiera sabes usarla». «Yo sí». Estela salió del coche, sujetando el arma con ambas manos como Mateo le había enseñado. «Me enseñó mi hermano, ya sabes, ese hermano policía». «Estela», Ramón se adelantó. «No hagas ninguna tontería. Hablemos con calma». «Basta de hablar», le apuntó con la pistola al pecho. 5 años escuchándote hablar. 5 años creyendo tus mentiras. Ya no. El sol golpeaba a través de la brecha en la puerta del garaje, iluminando las nubes de polvo en el aire. Estela sujetaba la pistola con fuerza, apuntando a su marido. Ramón estaba de pie a unos metros de ella, con los ojos desviados entre su cara y el arma. «No te atreverías». Intentó sonreír, pero le salió poco convincente. «Eres demasiado débil para eso. Siempre has sido débil». «Ya no soy la mujer a la que solías humillar». La voz de Estela sonó inesperadamente firme. «Basta». Ramón dio un paso adelante. «Dame la pistola. Ahora mismo.
Ya has hecho bastante daño. Señaló con la cabeza la puerta rota del garaje. No te acerques. Estela agarró con más fuerza la empuñadura de la pistola. ¿O si no qué? Volvió a acercarse. ¿Vas a dispararme? ¿A tu propio marido? No me hagas reír. La música seguía sonando en la casa. Alegres ritmos latinos tan fuera de lugar en aquel momento. La vida cotidiana del pueblo seguía su curso, ajena al drama que se desarrollaba en el viejo garaje. ¿Sabes?, le dijo Ramón casi cariñosamente, como a un niño, cuando todo esto acabe, vamos a tener que hablar seriamente de tu comportamiento. Te he dejado desbocada demasiado tiempo. Cállate, susurró Estela. Cállate de una vez. Y estas rabietas tuyas, quizá necesites ver a un médico. He oído que hay buenas clínicas para mujeres nerviosas. Siguió acercándose, despacio, paso a paso. Tenía las manos levantadas a la altura del pecho, como si estuviera a punto de calmar a un animal salvaje. Y esa fea escena con Marianne. ¿Te das cuenta de que fue culpa tuya, verdad? Si fueras una mujer de verdad, no tendría que buscar consuelo a un lado. Estela sintió que el temblor de sus manos se intensificaba. Sus palabras, como siempre, dieron exactamente en el blanco, encontrando los puntos más dolorosos. ¿Recuerdas cuando perdiste al bebé? Ramón se acercaba. Fue culpa tuya. No deberías haberme hecho enfadar. Sabías el carácter que tengo. No te atrevas, se le cortó la voz. No te atrevas a hablar del bebé. ¿Por qué no? Es la verdad. Has sido una mala esposa, una mala madre. Lo has hecho todo mal. Otro paso. Ya podía alcanzar la pistola. Y ahora vuelves a hacer estupideces. Ramón sacudió la cabeza. Pero te perdonaré. Siempre te perdono. Solo dame la pistola. Su mano se lanzó hacia adelante, intentando arrebatarle el arma. Estela retrocedió, pero él consiguió agarrarla de la muñeca. «¡Suéltame!», gritó. «¡Idiota!». Sus dedos se clavaron en su brazo. ¿De verdad creías que podías plantarme cara? Forcejearon por la pistola. Ramón era más fuerte, pero la rabia y la desesperación dieron fuerzas a Estela. Recordó las lecciones de Mateo, el pulgar en el seguro y el índice en el gatillo. «Te tendré ahora», gruñó Ramón, retorciéndole el brazo. «Enciérrate en el sótano durante una semana. Sabrás cómo...». El disparo sonó de repente para ambos. El sonido resonó en las paredes del garaje, amplificado por el espacio reducido. Ramón le soltó la mano, dio un paso atrás. Una mancha oscura se difuminó en sus pantalones claros. «Tú me has disparado», la miró con auténtica sorpresa. «¿De verdad?». Se le doblaron las rodillas y cayó al suelo. La sangre goteaba sobre el cemento, formando un pequeño charco. «La cosa», susurró. «Maldita cosa». Estela aún sostenía la pistola, apuntando a su marido. Sus manos ya no temblaban. Marianne apareció por la brecha de la puerta. Al parecer, había regresado al oír el disparo. Al ver la sangre, gritó y salió corriendo. «¡Alto!», Ramón gritó tras ella. «¡Ayudadme!». Pero la señora ya había huido. Se oían los neumáticos de su coche chirriando mientras se alejaba a toda prisa del lugar. Estela sacó el teléfono del bolsillo, marcó el número de su hermano, se lo sabía de memoria. «Mateo», dijo con calma, «ven aquí. He disparado a Ramón». Su hermano no hizo preguntas. «Voy para allá, llamando a una ambulancia. No toques nada». Ramón se apoyó en la pared del garaje, sujetándose la herida de la pierna. La sangre se le escurría entre los dedos. «Responderás por esto», murmuró entre dientes apretados. «Te voy a meter en la cárcel, te pudrirás entre rejas». «No», Estela negó con la cabeza. «Eres tú quien responderá. Por todo». Oyó sirenas, primero lejos, luego cada vez más cerca. La policía y las ambulancias circulaban por las estrechas calles de su pequeño pueblo. Los vecinos empezaron a asomarse a sus ventanas, atraídos por el ruido. «Se van a enterar todos»,
Ramón se puso pálido, ya fuera por la pérdida de sangre o por el pensamiento. Todo el pueblo se enterará. La verdad, terminó Estela por él. Sabrán la verdad, de cómo me pegaste, de cómo me llevaste al aborto, de cómo me engañaste, cómo me encerraste en el garaje. Nadie te creerá, pero ya no había la misma confianza en su voz. Me creerán. Tengo testigos, tengo pruebas, hay un hermano policía. Se oyeron voces en el patio. Había llegado el primer coche patrulla. Estela dejó la pistola sobre el banco de trabajo. Su papel ya estaba hecho. Mateo entró primero en el garaje. Observó la escena. La verja rota, la sangre en el suelo, Ramón pálido contra la pared, su hermana de pie con la espalda erguida. Esti se acercó a ella. ¿Estás bien? Ella asintió. Una extraña calma se apoderó de ella, como si todo esto le estuviera ocurriendo a otra persona. Los paramédicos se ocuparon de Ramón. Arrugó la nariz por el dolor, pero siguió amenazando. Voy a demandarla. Ha intentado matarme. Cállate, le espetó Mateo, o les diré cuántas veces tapé las marcas de tus palizas en los informes médicos. Ramón retrocedió tambaleándose. Más policías entraron en el garaje, comenzaron a tomar fotos de la escena, reuniendo pruebas. Vamos. Mateo cogió la mano de su hermana. Tienes que declarar. Una multitud se había reunido en la calle. Vecinos, transeúntes al azar, todos miraban, susurraban, señalaban con el dedo. Estela caminaba con la cabeza alta. Por primera vez en años no sintió vergüenza. A Ramón lo sacaron en camilla y lo metieron en una ambulancia. Intentó gritar algo, pero nadie le hizo caso. Marián se había ido, desapareció en la ciudad como si nunca hubiera existido. Se acabó, dijo Mateo, abriendo la puerta del coche. Ahora las cosas serán diferentes. Estela subió al coche. Por el retrovisor, vio cómo la ambulancia se llevaba a Ramón, cómo la policía cercaba su casa con cinta amarilla, cómo los vecinos curiosos se dispersaban. 5 años de miedo, humillación y dolor terminaron con un disparo. Era libre. La comisaría zumbaba como una colmena alborotada. La noticia del tiroteo en el tranquilo barrio de El Rosario se había extendido por la ciudad con la rapidez de un reguero de pólvora. Estela estaba sentada en el despacho de su hermano con una taza de café frío en la mano. Al otro lado de la puerta oía pasos apresurados, teléfonos que sonaban, conversaciones entrecortadas. Mateo estaba rellenando papeles, su bolígrafo se movía rápidamente por las hojas del protocolo. Había tomado deliberadamente las riendas del caso, aunque normalmente en estos casos el investigador no podía estar relacionado con los implicados en el accidente. He tomado nota de su declaración, levantó la vista de los papeles. Ahora tenemos que hacerlo bien. Ramón estaba en estado de agresión, te amenazó de muerte, tú te defendiste. Estela asintió en silencio. Los acontecimientos de las últimas horas parecían irreales, como imágenes de una película. Sus manos aún recordaban el peso de la pistola, sus oídos el sonido ensordecedor del disparo en el reducido espacio del garaje. Llamaron a la puerta. Un joven patrullero apareció en el umbral. Sargento Nieto, han llamado del hospital. La operación ha terminado. La bala ha sido extraída. El estado del paciente es estable. Gracias, Ricardo, asintió Mateo. Manténme informado. Cuando la puerta se cerró, se volvió hacia su hermana. No te preocupes. La herida no es peligrosa. Estará como nuevo en un par de semanas. Pero es tiempo suficiente para nosotros. ¿Para qué? Estela dejó la taza sobre la mesa. Para reunir todas las pruebas. El historial médico de tus lesiones, los testimonios de los vecinos, el testimonio de Dolores sobre los moratones que notó. Y también, hizo una pausa, tenemos que encontrar a Marián. Ante la mención de la amante de su marido, Estela se estremeció. El recuerdo de la joven en su dormitorio, sobre su cama, aún le dolía. ¿Por qué?, preguntó en voz baja.
Vio cómo Ramón te metía en el garaje, vio su agresividad. Su testimonio será importante. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana. El crepúsculo de verano coloreaba el cielo con delicados tonos rosas y morados. En algún lugar del hospital yacía el hombre al que una vez había amado, el hombre al que había intentado matar hoy. No buscaba a nadie, Estela sacudió la cabeza. Solo quería que se acabara. Mateo dejó su bolígrafo a un lado, se levantó de la mesa, se acercó a la ventana y se metió las manos en los bolsillos del pantalón del uniforme. Cuando te casaste con él, me alegré por ti. Pensé que serías feliz. Y entonces empecé a notar cambios. Cómo dejabas de sonreír, cómo te estremecías ante los ruidos fuertes, cómo escondías los moratones bajo las mangas largas. Estela guardó silencio. Su hermano estaba diciendo algo que nunca antes habían dicho en voz alta. Debería haberlo detenido antes. Su voz se volvió más áspera. Debería haberlo detenido después de la primera vez. Pero me pediste que no me involucrara. Dijiste que podías arreglártela solo. Y yo respeté tu decisión. Y ese fue mi error. Volvieron a oírse pasos en el pasillo. Una secretaria asomó la cabeza por la puerta. Sargento, le esperan en la sala de interrogatorios. Han llegado los vecinos de la familia Suárez. Quieren declarar. Mateo asintió. Ya voy. Esti, quédate aquí. Ahora vuelvo. Al quedarse sola, Estela se envolvió en sus brazos. El despacho estaba fresco. El aire acondicionado funcionaba, pero ella tenía escalofríos. Empezaba a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. En el escritorio de Mateo había fotos de la escena. La puerta rota del garaje, la sangre en el piso de concreto, el arma en el banco de trabajo. La evidencia de un crimen que había cometido. Un crimen que podría enviarla a la cárcel. La puerta volvió a abrirse y esta vez entró Carmela. Su pelo, habitualmente perfecto, estaba despeinado y sus ojos enrojecidos por el llanto. «Esti», corrió hacia su amiga. «He venido en cuanto me he enterado. Todo el pueblo está hablando de ello». Estela se dejó abrazar. Carmela olía a perfume familiar y a laca para el pelo, los olores de una vida normal que permanecía en algún lugar ahí fuera, más allá de los muros de la comisaría. «Deberías habérmelo dicho», se apartó Carmela, sujetando a su amiga por los hombros. «Deberías haberme dejado ayudar». «No podía», Estela negó con la cabeza. «Él vigilaba todos mis movimientos. Comprobaba mi teléfono, me prohibía ver a mis amigos. Al menos ahora todo el mundo sabe la verdad. Saben el monstruo que era». Había rabia en las palabras de Carmela, no contra su amiga, sino contra el hombre que había arruinado su vida. «Dolores también está aquí», continuó Carmela, dando una declaración. «Me cuenta que a menudo te veía moratones, que faltaste al trabajo después de una paliza especialmente dura». Estela se tapó los ojos. Estaba avergonzada. Tanta gente lo sabía, lo veía, lo adivinaba. Y ella lo había soportado todo, había perdonado, esperaba un cambio. Mateo regresó, seguido de otro policía, un hombre mayor de rostro cansado. «Estela», mi hermano se sentó en el borde del escritorio. «Este es el teniente Gómez, de la comisaría central. Se encargará de su caso». «Señora Suárez», asintió el teniente, «tenemos que hablar de lo ocurrido. Pero primero quiero decir, usted no es la primera mujer que se ha visto obligada a defender su vida contra un tirano doméstico, y, por desgracia, no será la última». Sacó unos papeles de una carpeta. «Tenemos declaraciones de vecinos sobre escándalos habituales en su casa, historiales médicos de lesiones que usted atribuyó a accidentes, testimonios de colegas de su marido sobre su comportamiento violento». «¿Qué pasará ahora?», preguntó Estela en voz baja. «Aunque la detendremos durante 48 horas, es una formalidad», habló en voz baja el teniente. «Pero dadas la totalidad de las circunstancias y la aparente legítima defensa, no creo que el caso llegue a juicio». Carmela apretó con más fuerza la mano de su amigo. Mateo se enderezó.
dispuesto a defender a su hermana. Quiero hacer una declaración. Estela miró al teniente. Contarlo todo. Sobre las palizas, sobre la humillación, sobre el niño perdido, sobre cómo me encerró en el garaje mientras él entretenía a su amante en nuestra cama. Gómez sacó una grabadora. La estamos escuchando, señora Suárez. Cuéntenos su historia. Carmela vivía en un pequeño piso encima del salón de belleza donde trabajaba. Estela había pasado aquí 3 días tras salir de comisaría. No podía volver a su propia casa. Los forenses seguían trabajando allí y el lugar en sí le traía demasiados recuerdos difíciles. La mañana comenzó con el olor a café recién hecho. Carmela lo preparaba en una vieja cafetera de cobre que se había traído de un viaje a Turquía. Estela estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina, observando a su amiga mientras hacía magia en la olla. «Tienes que comer». Carmela le puso delante un plato de huevos revueltos. «Apenas has comido nada estos días». «No me apetece». Estela removió su café mecánicamente sin levantar la vista. «Pero tendrás que hacerlo». Carmela se sentó frente a ella. «Hoy es un día importante. Mateo llega dentro de 1 hora. Tenemos que prepararnos para la reunión». La reunión. Estela sintió que sus hombros se tensaban. Hoy irían al hospital. Ella, Mateo y el teniente Gómez. Ramón se había recuperado de la operación y exigía ver a su mujer. Al otro lado de la ventana, la ciudad se despertaba. Un salón de belleza abría sus puertas y se oían las voces de los primeros clientes. Los coches pasan, la gente se apresura a trabajar. Una mañana normal en el Rosario, pero para Estela ya nada era normal. «¿Sabes?» Carmela untó mantequilla en su tostada. «La señora Morales vino ayer. Dijo que nunca pensó que Ramón fuera capaz de algo así. Siempre parecía tan decente, tan educado. Sabía fingir». Estela apartó una tortilla sin tocar. Todo el mundo pensaba que éramos la pareja perfecta. El reloj de pared hacía tic-tac, un viejo reloj de cuco de la abuela de Carmela. Cada campanada marcaba la cuenta atrás hasta el inevitable encuentro. «Encontraron a Marianne», dijo Carmela de repente. «Resulta que trabaja en el banco de la plaza. Mateo habló con ella ayer». Estela se estremeció ante la mención de la amante de su marido. «Accedió a declarar», continuó Carmela. «Le contó todo. Cómo conoció a Ramón, cómo la había engañado con historias sobre una esposa enfadada que no le concedía el divorcio, cómo la convenció de que ya no vivían juntos. Siempre supo mentir de maravilla». Estela se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. Abajo, una mujer paseaba a un perro pequeño. El perrito corría alegremente delante de ella, moviendo el rabo. Una imagen normal de una mañana cualquiera, tan alejada de la pesadilla en la que Estela había vivido los últimos años. «Tienes que cambiarte», Carmela le tocó el hombro. «Te he planchado el vestido azul. Ese, el estricto con el cuello». «¿Por qué?» Estela se volvió hacia su amiga. «¿Qué más da lo que lleve puesto?» «Una grande». Carmela le cogió las manos entre las suyas. «Tienes que parecer fuerte, que todo el mundo vea que no estás rota, que él no pudo destruirte». Sonó el teléfono en el pasillo. Carmela fue a contestarlo y Estela se quedó en la ventana. De la peluquería de abajo llegaba música. Allí empezaba un día normal de trabajo. «Mateo llegará en media hora». Carmela volvió a la cocina. «El teniente Gómez ya está en el hospital, esperándonos allí». Estela asintió. Sentía las piernas entre algodones, la boca seca. No había visto a Ramón desde aquel momento en el garaje, cuando yacía en el suelo, agarrándose la pierna herida. Un gran espejo colgaba del dormitorio de Carmela, una pequeña habitación con cortinas rosas. Estela miraba su reflejo mientras Carmela la ayudaba a vestirse. El vestido azul le quedaba perfecto. Había adelgazado con los días, pero la tela se ajustaba maravillosamente a su figura. Ahora el maquillaje. Carmela sacó su neceser de maquillaje. «Muy ligero, solo para taparme las ojeras». «No quiero maquillarme».
Tienes que hacerlo. Carmela ya se estaba aplicando la base de maquillaje. No vas a una cita ni de vacaciones. Vas a demostrarle que ya no tienes miedo. Mientras su amiga hacía magia en su rostro, Estela pensó en su última conversación con el teniente Gómez. Le explicó la situación. O Ramón aceptaba no presentar cargos y abandonar la ciudad, o abrirían una investigación sobre todos los episodios de violencia doméstica, además de la denuncia de Mariana de que había retenido a su mujer en el garaje contra su voluntad. Hecho, Carmela dio un paso atrás, valorando el resultado. Ahora pareces una mujer que sabe lo que vale. Sonó el timbre. Mateo había llegado. Iba de paisano, pero mantenía su porte militar. Lanzó una mirada escrutadora a su hermana. «Tienes buen aspecto, Esti». Su coche olía a cuero y tabaco. Estela se sentó en el asiento trasero, Carmela a su lado. Todo el camino hasta el hospital transcurrió en silencio. El Hospital San José estaba en las afueras de la ciudad, un viejo edificio de ladrillo rojo de 3 plantas. El teniente Gómez les esperaba en la entrada fumando un cigarrillo. «Está en una habitación privada», dijo en lugar de un saludo. «Bajo vigilancia, agresivo, pero no pasa nada. Lo importante es ceñirse al plan». El plan era sencillo: ofrecer a Ramón una opción y dejarle claro que no habría otra oportunidad. O desaparecía tranquilamente de sus vidas o iría a la cárcel. «Iré contigo». Mateo puso la mano en el hombro de su hermana. «No», negó ella con la cabeza. «Tengo que hacerlo sola». Subieron al primer piso. El pasillo olía a medicamentos y a cloro. Un policía, un tipo joven con la cara pecosa, estaba en la puerta de la sala. «¿Listo?», preguntó el teniente Gómez. Estela cuadró los hombros, levantó la barbilla. Ya no era la mujer intimidada que Ramón había encerrado en el garaje. Era diferente, alguien que no tenía miedo de disparar. «Preparada», respondió con firmeza. La habitación del hospital estaba inundada por la brillante luz de la mañana. Paredes blancas, sábanas blancas, techo blanco. Todo se fundía en un vacío estéril, perturbado únicamente por la oscura figura de Ramón en la estrecha litera. Su pierna, envuelta en vendas, estaba elevada sobre un soporte especial. Estela entró sola y cerró la puerta en silencio. Los tacones de sus zapatos repiquetearon sobre el linóleo a 4 pasos de la puerta de la litera. Ramón la miró, con el rostro inmóvil. «¿Vienes a admirar tu trabajo?». Su voz sonaba ronca. Estela se detuvo ante la ventana. Más allá del cristal podía ver el patio del hospital con árboles achaparrados y bancos donde las enfermeras pasaban sus descansos. «Tenemos que hablar», se volvió hacia su marido. «¿Sobre qué? ¿De cómo intentaste matarme?». Ramón intentó incorporarse, retorciéndose de dolor. «¿O sobre cómo me avergonzaste delante de todo el pueblo?». «Sobre tu futuro», sonrió. «¿Mi futuro? ¿La prisión en la que me vas a meter?». «Eso depende de ti». Estela se acercó a la cama. «Puedes elegir». En la mesilla junto a la cama había un vaso de agua y unas pastillas. Ramón siempre había odiado los hospitales, temía a los médicos, aunque nunca lo admitiría. Ahora se veía indefenso en su pijama de hospital, sin su habitual confianza agresiva. «¿Elección?», frunció los labios. «¿Qué elección es esa? Tú me disparaste. Eso es intento de asesinato». «Defensa propia», le corrigió Estela. «Después de encerrarme en el garaje, después de las amenazas, después de años de abusos y palizas». «Demuéstralo», volvió a sonreír. «Ya está demostrado. Marián testificó. Los vecinos contaron los escándalos. Dolores confirmó que vio moratones en mí. Hay historiales médicos, hay testigos». Ramón se puso pálido. Sus dedos aferraron el borde de la manta. «Pedazo de mierda», murmuró entre dientes apretados. «Tú lo planeaste todo». «No», Estela sacudió la cabeza. «Simplemente dejé de tener miedo». Al otro lado de la puerta se oían los pasos del personal de enfermería, el parloteo de los pacientes,
los sonidos habituales del hospital, pero un pesado silencio flotaba en la habitación. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente Ramón. «Ofrecerle un trato. Retiras los cargos, haces las maletas y te vas de la ciudad. Para siempre. Nunca te acerques a mí, nunca me llames, nunca me escribas. ¿Y si me niego? Entonces empezamos un juicio. Todo saldrá a la luz. Las palizas, los abusos, las amenazas, la forma en que me llevó a abortar, cómo me encerraste en el garaje mientras te divertías con tu amante». Se sacudió como de un golpe. «¿Vas de farol?» «No». Estela sacó unos papeles del bolso y los depositó sobre la manta. «Aquí están las declaraciones de los testigos. Aquí están los informes médicos. Aquí está la declaración de Marianne». Ramón pasó los ojos por encima de los documentos. Su rostro se puso cada vez más tenso. «¿Cuánto me toca?», preguntó ensordecedoramente. «Por lo menos 5 años. Quizá más. Todo se ha dicho». «¿Y si acepto irme?». «Olvidaremos todo. Empezarás una nueva vida en otro lugar». Tiró los papeles a un lado, esparciéndolos por la manta. «Te das cuenta de que podría volver, ¿verdad?». Sus ojos se entrecerraron. «Un día, cuando no esperes». «Entonces te detendrán», sonrió Estela. «Mi hermano es policía, ¿recuerdas? Y tiene copias de todo el papeleo. Una aparición tuya en la ciudad e irás a la cárcel». Ramón se recostó en las almohadas. Por primera vez en todos los años de matrimonio, Estela vio algo parecido al miedo en sus ojos. «Coño», susurró. «Maldita puta astuta». «Elige». Recogió los papeles desperdigados. «Tienes hasta que te den el alta en el hospital. Entonces, o firmas una renuncia a los cargos y te vas, o vas a juicio». «¿Y la casa? ¿Y el coche? ¿Todas nuestras posesiones?». «La casa está a mi nombre. Insististe en ello para no tener que pagar impuestos extra. Puedes quedarte con el coche». Se quedó callado, mirando al techo. Estela se dirigió a la puerta. «Sabes», le dijo a su espalda, «te quería, ¿verdad? A mi manera». Ella se detuvo, pero no se volvió. «No, Ramón, solo amabas el poder que tenías sobre mí, y ahora ese poder se acabó». Mateo y el teniente Gómez la esperaban en el pasillo. Su hermano se adelantó. «¿Cómo ha ido?». «Estará de acuerdo», estaba segura Estela. Ramón siempre tomaba el camino fácil. Se oyó un ruido procedente de la sala, algo que caía, que se hacía añicos. Luego un grito de enfermera, pasos apresurados. «No parece emocionado por hablar», comentó Gómez. «Déjale». Estela se dirigió a la salida. «Sus rabietas ya no son asunto mío». Fuera hacía sol. Carmela les esperaba junto al coche, frotándose nerviosamente la correa del bolso. «¿Y bien?». Se apresuró a acercarse a su amiga. «Se acabó». Estela levantó la cara hacia el sol. «Ya no tiene poder sobre mí». En algún lugar de la parte trasera del hospital, Ramón gritaba y maldecía, y las enfermeras intentaban calmarlo. Pero aquí, en el exterior, había un mundo diferente, con el sol radiante, la brisa fresca y el olor de los árboles en flor. «Vamos a casa». Mateo abrió la puerta del coche. «Esa casa no». Estela negó con la cabeza. «No voy a volver allí. Voy a venderla, a empezar de nuevo. Quédate conmigo por ahora». Carmela tomó su mano entre las suyas. «Y luego decidiremos qué hacer a continuación». Salieron del aparcamiento del hospital. El edificio del hospital se reflejaba en el espejo retrovisor, haciéndose cada vez más pequeño hasta desaparecer al doblar la esquina. Con él desapareció su vida pasada, una vida de miedo, dolor y humillación.